Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte en esta preciosa hora. He pasado para compartirte una corta meditación de la palabra del Señor, la cual quiero que pongas mucha atención. Un mensaje que el Señor me daba en mi trabajo. Mientras estaba trabajando, le oraba al Señor sobre que me diera un mensaje. Y déjame decirte que el Espíritu Santo me ministraba fuertemente con esta palabra. Sé que ya día no estaba conectada por este medio de YouTube, pero hemos estado conectados por mi página de Facebook Live, que he estado transmitiéndolo los días jueves a las 6 de la tarde. Si de pronto usted aún no se ha, aleluya, suscrito, me ha seguido por mi página de Facebook Live, yo le invito a que también me siga el día jueves a las 6 de la tarde. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora quiero compartirle un consejo de la palabra del Señor y la encontramos, aleluya, en el libro de Marcos capítulo 10, verso 13, del 13 al 16, aleluya. Marcos capítulo 10, verso 13 hasta el 16. Bendito Dios, aleluya. Y vamos a estar predicando bajo el tema: dejad venir los niños a mí y no se lo impidáis. Bendito Dios, aleluya. Leemos su palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, aleluya. Y bendito Dios, dice la palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como a un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bendito Dios, aleluya. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Tu palabra ya es bendita, Padre Santo. Yo me presento delante de ti, Padre. Padre, yo te doy gracias por esa sabiduría, por ese entendimiento, por ese conocimiento que tú me das de tu palabra, Señor. Gracias por haberme, Padre Santo, abrirme mi entendimiento y haberme hecho conocer esta palabra de la manera como usted me la ha mostrado, Padre Santo. Gracias te doy por esa sabiduría, Señor, que proviene de los cielos. En esta hora, Padre, yo te pido que te quedes conmigo desde el principio hasta el final de este consejo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del 13 al 15, posteriormente en el libro de Lucas 18, del 15 al 17, también hace una mención la palabra del Señor sobre lo que era la presentación de los niños. Vemos ahí por la palabra en el capítulo 10, comenzando del capítulo 10, verso 1. El Señor venía teniendo, mi hermano, una conversación con los escribas y los fariseos. Venía hablando sobre la familia. Venía hablando sobre si era, mi hermano, lícito tener que el hombre darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Y vemos ahí cómo estos escribas y fariseos usan la escritura, usan la ley, y le dice al Señor Jesucristo que según la ley Moisés les permitió dar carta de divorcio a aquellas mujeres si no la encontraban de la manera que ellos, aleluya, se les presentaban. Bendito Dios. Y vemos ahí cómo el Señor Jesucristo les dice que esta ley se les fue dada por la dureza del corazón del pueblo, pero que al principio no fue así. Al principio Dios estableció hombre y mujer, y dice la palabra que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces vemos ahí que la palabra empieza a hablarlos sobre el divorcio, sobre el tener que permanecer, mi hermano, en ese matrimonio. Posteriormente vemos aquí cómo el Señor Jesucristo empieza a enseñarles, mi hermano, a nosotros primeramente, cómo nosotros tenemos que darle la correcta interpretación a la palabra del Señor. En el tiempo que tengo de estar sirviendo al Señor, he escuchado y he visto muchos mensajeros, muchos ministros, pastores, maestros, evangelistas, predicando este consejo de la palabra.
Y he visto cómo también ha habido mucho reglamento de hombre, la cual les han venido impidiendo a aquellos padres que han tenido el deseo o el anhelo en su corazón de tener que llevar a su hijo a una iglesia para tener que presentarlo delante de Dios. Mi hermano, ¿por qué? Porque hay un reglamento del hombre, el tener que decirle a los padres que es importante que primeramente ellos se estén congregando para que entonces puedan instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Ahora yo le voy a hablar con la palabra, que realmente no es eso lo que la palabra los pide. Cuando habla de la palabra de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, para que cuando sean viejos no se aparte, la palabra instruir viene, mi hermano, de una disciplina. Escuche bien el consejo. Viene de una disciplina en la casa. Cuando habla de instruir, está hablando que le tiene que enseñar a su hijo lo que es el temor a Jehová. Pero aquí vemos una presentación de niños, la cual el Señor estaba rodeado de multitudes de personas, como creyentes y no creyentes, como judíos y no judíos, como escribas y como fariseos. Entonces, vemos ahí que la palabra nos está enseñando que nuestro Señor Jesucristo no hizo excepción de personas, ni estaba viendo la condición de aquella persona, si creía o no en Él, o en los milagros que Él andaba haciendo. El Señor Jesucristo, mi hermano, le está dando una importancia al tener que nosotros no impedirle a aquellos padres que han tenido el anhelo en su corazón de presentar a sus hijos a Dios. ¿Qué representa el presentar los hijos a Dios? Representa un acto de agradecimiento. Un acto de agradecimiento hacia Dios por haberle permitido, darle el privilegio de haber traído a un hijo a este mundo. Porque no todas las mujeres tienen el privilegio de ser madre. No todas las mujeres tienen el privilegio de traer un hijo al mundo. Y por eso el Señor le estaba diciendo a los discípulos que ellos no eran quienes para prohibirles a aquellos padres, sean creyentes o no creyentes, sea que se congreguen o no se congreguen, en tener que traer a sus hijos y presentárselos a Dios. Porque sabemos que nuestros hijos no son de nosotros, son de Dios. Y como son de Dios, a nosotros solamente nos toca agradecerle a Dios por prestarlos nuestros hijos. Bendito Dios, aleluya. Entonces dice ahí la palabra, bendito Dios, y le presentaban niños. O sea, eran más de un niño y eran más de una familia que estaba alrededor de Jesús, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, lo que los discípulos estaban haciendo, se indignó, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesucristo no estaba reprendiendo a los padres de aquellos niños. El Señor Jesucristo estaba reprendiendo a los discípulos por evitarle a aquellos padres que trajeran a sus hijos delante del Señor. Hay que entender algo importante, que la instrucción que aquí la palabra los está hablando, no está hablando de la instrucción que usted y yo conocemos, el tener que llevar a nuestros hijos a un templo. El tener que llevar a nuestros hijos a un templo, mi hermano, es tener que enseñar a nuestros hijos que cuando van a un templo es para ir a darle gracias a Dios. Es para ir a darle ese tiempo de agradecimiento a Dios. La instrucción viene de la casa. La instrucción viene de los padres. No viene de la iglesia ni del templo. Viene de los padres. Ahora bien, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice esto a los discípulos? Porque Él mismo ahí está como un ejemplo para que nosotros aprendamos realmente de la verdadera interpretación que habla la palabra en cuanto a traer y presentar nuestros hijos delante de Dios. Bendito Dios, aleluya. Ahí en el capítulo 2 de Lucas,
surge el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, verso 1 al 7, vamos a ver ahí por la palabra que María y José eran de origen de Nazaret, Judea de Nazaret, la ciudad de David, llamada Belén. Y vemos ahí, vamos a ver lo que dice la palabra en el capítulo 2, verso 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Note algo importante aquí. Dice que José y María subieron a Galilea, porque había una profecía, tanto como los profetas mayores como los profetas menores, diciendo que en la ciudad de David iban a ser el Salvador del mundo. Y vemos ahí que se cumple la escritura, los cuales los profetas ya habían venido anunciando, aleluya, el nacimiento del Mesías. Pero entonces vemos aquí que dice que en ese tiempo había un edicto sobre el emperador Augusto César, y dice ahí que cada uno fue y buscó su ciudad para empadronar a su hijo. La palabra empadronar era para tener que darle, aleluya, un nombre, un apellido. Entonces vemos ahí por la palabra que la palabra se está cumpliendo según la profecía de los profetas, donde en la ciudad de David iban a ser el Mesías prometido. Y en ese tiempo dice que mientras ellos fueron a empadronar, aleluya, María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y entonces por eso fue que ella vino y dio a luz a su hijo en Belén de Judea. Y dice ahí que lo tuvo en un pesebre, en un lugar no apto para dar a luz un hijo. Pero como no se dio tiempo de poder ir a la ciudad de Judá, así que tuvo que nacer Jesús en aquel lugar llamado Belén, que era un lugar, mi hermano, bien apartado de la ciudad. Así que también vemos ahí que se hizo el anuncio del nacimiento de Jesús, donde vemos ahí que un ángel se le apareció, aleluya, a algunos hombres, dice ahí la palabra, aleluya, dice el 2:8. Habían pastores de la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas, aleluya, gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué dice que se le apareció? Dice que se apareció unas huestes, aleluya, espirituales, que alababan y glorificaban en el cielo por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Había gran gozo en aquella ciudad de Belén. Había un gran gozo. El pueblo se había regocijado por haber escuchado la noticia
que había llegado el Salvador de la humanidad. Bendito Dios, aleluya. Pero ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas, Lucas relata sobre, aleluya, un cumplimiento dado desde la ley de Moisés. Ahí Lucas capítulo 2, 21 dice: cumpliendo los 8 días para incircuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Note que Jesucristo, María y José, ellos no eran de origen de Jerusalén. Ellos iban de una ciudad llamada Nazaret de Judea. Y Jesús había nacido en Belén. Pero dicho por los profetas para que la palabra se cumpliera, vemos ahí que él fue presentado en Jerusalén. Y en Jerusalén había un hombre que estaba esperando, mi hermano, ese gran día. Dice ahí la palabra que ese día se llegó a cumplir conforme al dicho de la palabra de Jehová. Dice que cumpliendo el tiempo de 8 días de haber nacido Jesús, María subió hacia Jerusalén para presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que María y José, ellos no eran miembros de la iglesia en Jerusalén, ni tampoco eran miembros activos en la iglesia. Ellos iban de una ciudad a otra para presentar al Hijo de Dios llamado Jesucristo. Pero ahí había un sacerdote que esperaba esa redención. Había un sacerdote que estaba esperando, anhelaba, llamado Simeón, ese gran día de conocer al Hijo de Dios. Pero ahí vemos que está hablando la palabra que cumpliéndose los 8 días para ser circuncidado el niño conforme al rito de la ley. ¿Cuál rito, hermana Keren? El rito que habla de Levítico capítulo 12, 1 al 3. Dice la parte de arriba: la purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de sus menstruaciones serán inmunda, y al 8º día se incircuncidará al niño. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? María y José tenían un conocimiento conforme al rito de la ley. Hermana Keren, pero es que eso fue la ley. Es que la ley, mi hermano, no cambió. La palabra no ha cambiado. La palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra sigue siendo la misma. Quien la ha cambiado es el hombre. El hombre el que ha cambiado la palabra conforme el reglamento del hombre, no conforme a la palabra. Vemos ahí, dice ahí que la ley era que la mujer tenía que estar en reposo en su casa sin salir por 7 días durante estuviera en su periodo menstrual. Pero al 8º día tenía que llevar el niño, presentarlo ante el sacerdote para que el niño fuera incircuncidado. Ahora vemos aquí, dice en el 21 de Lucas, capítulo 2, 21, cumpliéndose los 8 días para incircuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, cuando se le apareció a María. Bendito Dios, aleluya. Y dice: y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, la ciudad, aleluya, de Nazaret, para llegar a Belén, según un estudio que yo encontré, era aproximado de 4 días para llegar hacia Belén, desde Nazaret de Judea. Y desde Belén, para llegar a Jerusalén,
eran 110 kilómetros, aleluya, 6.2 millas al sur de Jerusalén. Ese era el tiempo que tenían que ellos venir y caminar para llevar a presentar a Jesús a Jerusalén. Pero María y José no eran de Jerusalén. Pero había un sacerdote llamado Simeón que a él no le impidió, mi hermano, no le impidió a María ni a José tener que presentar al Hijo de Dios. Y no porque era Jesús, sino porque, mi hermano, la palabra los manda a que nosotros no somos quien para impedir a aquellos padres que presenten a sus hijos delante de Dios. Bendito Dios, aleluya. Ahí la palabra del Señor los dice que Belén, en el tiempo actual ahora, sigue existiendo, solo que ya no se le conoce con el nombre de Belén, sino que se le conoce como Cisjordania, que está al sur de Palestina. Cisjordania es la ciudad que ahora ocupa aquel lugar donde en su momento fue Belén de Judea. Pero vemos ahí que María y José tuvo que hacer, mi hermano, una caminata de largos kilómetros para llegar a Jerusalén y presentar al Hijo de Dios en la tierra. Bendito Dios, aleluya. Pero dice ahí la palabra que estaba aquel hombre llamado Simeón, dice ahí. Y para, aleluya, dice el 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Eso está en Éxodo capítulo 13, verso 2 al 12. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomitos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer, aleluya, conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo a Israel. Eso lo había profetizado Isaías 42:6, Isaías 49:6, una profecía que vemos como ahora se está cumpliendo. Una profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí que el mejor ejemplo que tenemos es el de María y José, que llevaron a su hijo en manos de un sacerdote llamado Simeón, para que este hombre lo pusiera entre sus brazos y lo presentara delante del Padre, presentara al Hijo, aleluya, del Dios viviente en la tierra. Bendito Dios, aleluya. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo reprende a los discípulos, se indignó, se molestó, se enojó, porque los discípulos estaban prohibiéndole, impidiéndole a aquellos padres que trajeran a sus hijos para que fueran presentados delante de Dios, para que el Señor Jesucristo impusiera sus manos sobre ellos y fueran presentados delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay muchos niños hoy en día en el mundo, mi hermano, que andan sin esa cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre se lo ha impedido. Porque simplemente el hombre tiene un reglamento que quiere que se haga conforme ellos creen y no conforme la palabra lo dice. Hermana Keren, pero es que a mí me dice aquí la palabra que el padre debe ser responsable de llevar a su hijo al templo para que cuando sea grande no se aparte del Señor. En primer lugar, aquí la palabra no habla de que el padre es responsable de llevar a su hijo al templo. Aquí habla que el padre es responsable de instruir a sus hijos
en los caminos del Señor, para que cuando sean viejos no se aparten de él. El instruir a su hijo representa disciplina, representa amonestación, representa enseñarle lo que es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que habla aquí de instruir, está hablándole al padre de familia en su hogar. Porque si de esa manera fuera, mi hermano, que si la palabra se refiriera a que para que un padre pueda presentar a su hijo, tiene que ser parte o miembro de una obra, entonces significaría que todos los hijos que han sido presentados en una iglesia, entonces hasta el día de hoy estuvieran sirviéndole al Señor en una iglesia. Si eso fuera así, porque la palabra del Señor se cumple en todo lo que aquí dice. Y la palabra del Señor, mi hermano, es bien clara. Habla de una instrucción de los padres a los hijos. Aquí el rey Salomón en los Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartara de él. ¿A quién está hablando aquí? A los padres. Instruir a su hijo es tener que enseñarle en su casa el principio de la sabiduría, enseñarle el respeto a Jehová, enseñarle los estatutos, los mandamientos, los decretos, la palabra del Señor en su casa. En el templo, mi hermano, no se instruyen a los hijos. En el templo lo que se le hace a los hijos es que se les enseña lo que la Escritura dice. Pero una cosa es enseñar y otra cosa es instruir a los hijos. No sé si usted me está entendiendo. Esto era lo que el Espíritu Santo me hablaba a mi vida. Que una cosa es enseñar cuando usted lleva a sus hijos a la iglesia, o cuando usted mismo va a la iglesia. Usted va porque tiene un líder donde le está predicando la palabra. Y mientras el líder está predicando, usted está sentado escuchando. ¿Y qué es lo que hace una persona que escucha? Aprende. Entonces, cuando usted va al templo, va para aprender a escuchar la palabra de Dios. Pero la instrucción no es en la iglesia. La instrucción es para los padres en sus casas. Y es por eso que muchos pastores, ministros, evangelistas, maestros han venido impidiendo que padres puedan presentar a sus hijos delante de Dios, porque no son parte de la obra, porque no son miembros de una obra. Mas sin embargo, no es eso lo que la palabra los manda, porque estas personas que vinieron a Jesús para traer a sus hijos, estas personas no todos eran creyentes, ni todos eran judíos, ni todos, mis hermanos, venían y tenían la creencia en Él. A pesar que Él andaba haciendo milagros, a pesar que Él andaba haciendo prodigios, el Señor, mi hermano, los está enseñando que Él no hace excepción de personas. El hombre sí. El hombre tiene un problema muy grande, que se deja llevar por emoción y no conforme el Espíritu Santo habla. Bendito Dios, aleluya. El hombre hace su propio reglamento para tener que nosotros enseñar algo que aquí está escrito, y que lo que nos toca a nosotros hacer es pedirle el discernimiento a Dios y que hable conforme sea la voluntad de Él, conforme el Espíritu Santo, no conforme yo pienso o yo crea. Bendito Dios, aleluya. El salmista David dice en Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. ¿Qué son los hijos? Dice el rey David: herencia de Jehová. ¿Sabe, mi hermano? Si hay alguien que sabe, mi hermano, de instrucción, es el rey Salomón. El rey Salomón tuvo un padre que, a pesar que cometió errores, a pesar que había pecado, había fallado, había caído delante de la presencia de Dios, el rey Salomón tuvo un padre que sabía el principio de la sabiduría a Dios, que era el temor a Jehová. Y su padre, el rey David, le enseñó a su hijo lo que era la obediencia, el temor a Jehová. Él le dijo a su hijo, cuando vino y lo puso como sucesor, como su rey, le dijo
Si tú guardas los estatutos, los mandamientos, los decretos que Jehová tu Dios te habla y te manda, el Señor no se apartará de ti y Él estará contigo todos los días de tu vida. Así que Salomón repite unas palabras que ya su padre le había enseñado, ya su padre le había inculcado, ya su padre lo había disciplinado, ya su padre lo había instruido en los caminos del Señor. El instruir los caminos del Señor a los hijos no es llevarlo al templo, es enseñarle en la casa. ¿En dónde está esto, hermana Keren? Un pasaje que muchos ya conocen y está en Deuteronomio. A mí me gusta hablar conforme a la palabra. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe a hacer para que los pongáis por obra en la tierra al cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y los hijos de tus hijos, todos los días de su vida, para que sus días sean prolongados. ¿De dónde iba a comenzar primero el conocimiento? El conocimiento de los mandamientos, el guardar los estatutos, los decretos, la palabra del Señor, primeramente por los padres. Y luego los padres se lo iban a enseñar a sus hijos. Y los hijos de sus hijos a sus hijos. Y así desde la primera hasta la cuarta generación. Y ahora vemos como un pueblo de Israel conoce todos estos principios. Y ahora ellos siguen instruyendo, siguen enseñando a sus hijos en sus casas, en sus hogares. Ellos han entendido que la instrucción está en la casa de los padres, en su hogar, no en la iglesia. Bendito Dios, aleluya. Dice: oye pues, oh Israel, aleluya, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, ¿sobre quién? Sobre el corazón de quién? De los padres. Pero como ya los padres tienen un conocimiento, ya están instruidos, ya tienen, aleluya, guardado los estatutos, los mandamientos, la palabra en su corazón, ahora posteriormente ellos van a enseñarle a sus hijos. Y la repetirás a tus hijos. ¿En la iglesia? No. Dice: y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De dónde comienza la instrucción entonces? En la casa. Estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas, aleluya, y en tus puertas. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Hoy en día, mi hermano, estamos impidiendo la presentación de niños delante de la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor hace una comparación que si nosotros no lo volvemos como un niño, no vamos a entrar al reino de los cielos? Porque en el niño no hay pecado aún. Un niño de entre la edad de meses hasta la edad de 4 años, en ellos todavía hay una inocencia. En ellos aún no hay un pecado, mi hermano, que los acuse. Por eso el Señor está poniéndolos a nosotros como ejemplo, que nosotros no somos quien para impedirle a aquellos padres que sientan el deseo de presentar a sus hijos delante del Señor. De igual manera, nosotros no somos quien para impedir a alguien que quiera bautizarse bajo las aguas, el tener que ser bautizado, porque no es miembro de una iglesia, porque no ha llevado un estudio bíblico para tener que saber lo que significa un bautismo. Por supuesto que tiene que saber, mi hermano, qué significa un bautismo. Tiene que saber qué significa el tener que nosotros ser parte del bautismo. Primeramente, creer
que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y es el Señor y Salvador de nuestra vida. Número 2, tener que aceptarlo como nuestro Salvador. Número 3, arrepentirlo de nuestros pecados. Y luego usted puede ser parte de tener que tomar el bautismo en agua. De igual manera los niños no tienen la culpa si sus padres son obedientes o no al mandato que Jehová los manda, el tener que estar un día en sus atrios que ir fuera de ellos. Pero a nosotros no nos corresponde tener que impedirle a estos padres si quieren presentar a sus hijos delante de Dios. Presentar los niños delante de Dios es un acto de agradecimiento. Es una representación de un agradecimiento de un padre. Saber que Dios le permitió tener que dar a luz un hijo y habérselo permitido traerlo sano y salvo a esta tierra. Es tener que agradecerle a Dios que le dio la oportunidad de poder ser madre, ya que no todos pueden ser madre. Algunas personas son estériles. Entonces vemos que el presentar los niños a Dios es un acto de agradecimiento. Es tener que pedirle a Dios la cobertura de Él sobre nuestros hijos, para que durante su crecimiento esos hijos no se aparten de los caminos del Señor. Para que en su crecimiento, por sus hijos, sus padres también puedan alcanzar la salvación. Así que mi hermano, un consejo que yo le traje que muy rápido, muy corto, muy preciso, pero yo quería llevarle a lo que el Espíritu Santo me daba a través de este consejo de la palabra. No le impida a aquellos padres que quieran presentar a sus hijos delante de Dios. No es que el reglamento mío de la hermana Keren dice que para yo presentar yo un niño a un padre tengo que hacerle saber que se compromete en tener que traerlo a la iglesia, se compromete en instruir al hijo, se compromete en no faltar ningún día a la iglesia, se compromete en tener que llevarlo hasta que su hijo crezca y tenga una mayoría de edad. Eso no es lo que la palabra lo dice. La palabra del Señor lo dice: instruye al hijo en los caminos del Señor, para que aun cuando sea viejo no se aparte de él, de sus caminos. Cuando usted aprenda, mi hermano, a instruir a su hijo en su casa, cuando usted aprenda a instruirlo conforme al respeto hacia los demás, instruirlo representa, mi hermano, una disciplina en casa, respeto a los mayores, respeto, mi hermano, hacia otras personas que no conocen, el valor hacia otras personas, el amar a su prójimo, el perdonar a su prójimo. Eso es una instrucción a los hijos para que cuando sean viejos, cuando habla de no apartarse, es que no vayan al mundo a hacer lo que otros andan haciendo en el mundo. Cuando nosotros le demos la verdadera interpretación a la palabra, créame, mi hermano, que Dios se va a agradar de lo que nosotros hagamos para el Señor. Porque presentar a los niños, mi hermano, es tener que decirle al Señor: gracias. Gracias, Padre, por mi hijo. Gracias por mi hija que me lo regalaste. Gracias por haberme bendecido. Gracias por darme el privilegio de ser madre. Gracias por darme el privilegio de ser padre. Yo lo presento como hizo, aleluya, Simeón. Simeón llevó María y José a Jesús al templo, lo puso en sus brazos. Dice ahí la palabra que lo presentó al Señor. Señor, aquí está tu hijo. Lo he conocido, he visto la promesa, la salvación a tu pueblo. Ahora yo lo presento delante de ti. Ahora ya puedo morir en paz porque sé que está en tus manos y sé que tú vas a cuidar de él. Sé que una espada va a traspasarlo, pero es necesario que eso pase para que se cumpla la escritura. Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos impidiéndole a aquellos padres que puedan traer a sus hijos para que tengan esa cobertura de Dios por un reglamento de hombre. Hay que poner un poquito al lado el reglamento de hombre y hay que aplicar más lo que la palabra del Señor dice, para que entonces podamos ver victorias y la palabra del Señor la prediquemos tal como está escrita, sin ponerle ni quitarle lo que ya está establecido en ella. Dios te bendiga, espero te haya entendido este consejo de la palabra. Aleluya, te saludó tu amiga y hermana Keren de Madrid.
desde Atlanta, Georgia. Bendiciones.